Solo ten paciencia, somos familia, me repetía mi hermano durante 6 años mientras le entregaba mi vida a su empresa. Pero cuando eligió a su esposa antes que a mí por 100ª vez, supe que la familia a veces puede ser tu peor enemigo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El murmullo de las copas de champán era como una sinfonía de promesas. A mi alrededor, el salón principal de la hacienda del campo bullía de vida, socios comerciales con sonrisas calculadas, empleados con una lealtad forjada a lo largo de años. Y amigos de la familia que medían el éxito en hectáreas y cosechas. El aire olía a tierra mojada después de la lluvia y a las orquídeas que mi madre insistía en colocar en cada rincón. Era la fiesta anual de la empresa, un evento que mi hermano Julián siempre convertía en un escaparate de su propio carisma. Pero esta noche, yo sentía que era diferente. Tenía que serlo. Llevaba 6 años siendo la columna vertebral de Del Campo Hermanos. 6 años optimizando la logística hasta convertirla en un mecanismo de relojería suizo, 6 años negociando con proveedores hasta conseguir precios que bordeaban lo imposible, 6 años asegurándome de que cada grano, cada fruto que salía de nuestras tierras, cumpliera con un estándar de calidad que yo mismo había diseñado. Este último trimestre, habíamos roto todos los récords de ventas. Las cifras, mis cifras, eran innegables. Y la promesa, la número 99, si llevaba bien la cuenta, había sido clara. Cuando presentemos estos números, Alejandro, anunciaremos tu puesto como socio director. Te lo has ganado. La voz de Julián, siempre tan suave y convincente, resonaba en mi cabeza. Me ajusté el nudo de la corbata, sintiendo una mezcla de nervios y reivindicación. A mis 34 años, sentía que por fin llegaba el momento de ocupar el lugar que me correspondía, no por sangre, sino por sudor y sacrificio. Vi a mis padres, Eduardo y Carmen, observando a Julián con un orgullo que a mí rara vez me dedicaban. Para ellos, Julián era el sol, el rostro público, el heredero natural. Yo era la maquinaria que funcionaba en la sombra, eficiente, silenciosa y, la mayoría de las veces, invisible. Julián subió al pequeño escenario improvisado, su traje italiano cortado a la perfección, su sonrisa tan brillante que casi dolía mirarla. Levantó una mano y el salón se silenció. Amigos, familia, equipo, comenzó, su voz proyectándose con una seguridad que yo siempre había envidiado. Hoy es una noche para celebrar. Celebrar el éxito, celebrar el trabajo duro. Mi corazón empezó a latir más rápido. Era el momento. Este trimestre, continuó, hemos alcanzado metas que parecían inalcanzables. Y eso es gracias al esfuerzo de todos. Hizo una pausa dramática, y su mirada barrió la habitación. Por un instante, creí que se detendría en mí. Pero no lo hizo. Sus ojos encontraron a su esposa, Sofía, que lo miraba desde la primera fila con una expresión de adoración casi teatral. Sofía. Siempre tan etérea, tan delicadamente vestida, como si un soplo de aire pudiera romperla. Siempre con una jaqueca incipiente o una preocupación existencial que requería la atención inmediata y total de mi hermano. Pero el éxito financiero, dijo Julián, cambiando el tono a uno más solemne, no significa nada si no lo usamos para hacer el bien. Si no lo usamos para nutrir no solo el cuerpo, sino también el alma. Fruncí el ceño. ¿Qué era esto? No era el discurso que habíamos acordado. Mi increíble esposa, Sofía, anunció, extendiendo un brazo hacia ella, ha tenido una visión. Una visión para crear un mundo más verde, más sostenible. Sofía se levantó, esbozando una sonrisa tímida mientras la gente aplaudía cortésmente. Ella cree, y yo con ella, que nuestro deber es devolverle a la tierra lo que nos da. Por eso, me enorgullece anunciar que una parte significativa de las ganancias de este trimestre récord será destinada a financiar la Fundación Corazón Verde. El nuevo proyecto benéfico de Sofía para la reforestación de las sierras locales.
El aplauso fue más fuerte esta vez. La gente asentía, impresionada por el gesto magnánimo. Vi a mi madre secándose una lágrima de emoción. Yo me quedé helado. El aire se escapó de mis pulmones como si me hubieran golpeado en el estómago. El zumbido de las voces se convirtió en un ruido blanco y distante. Mi trabajo. Mis noches en vela. Mis negociaciones. Todo reducido a un cheque para financiar el último capricho de Sofía. Julián bajó del escenario y se acercó a mí, radiante. Me puso una mano en el hombro. Era el momento perfecto para lanzar la iniciativa de Sophie, hermanito, me susurró, su aliento oliendo a vino caro. Genera una imagen increíble para la marca. Lo tuyo puede esperar, somos familia. Ya lo celebraremos en privado. No respondí. Solo pude mirarlo, y por primera vez en mi vida, no vi a mi hermano. Vi a un extraño que llevaba su cara. Un ladrón sonriente que me acababa de robar delante de todos, y que además esperaba que le diera las gracias. La humillación era un ácido que me quemaba la garganta. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, sin mirar atrás. La sinfonía de promesas se había hecho añicos, y en su lugar, solo quedaba el silencio ensordecedor de una traición más. La última. El motor de mi vieja camioneta era un murmullo grave y constante en la noche, un contrapunto a la tormenta que se desataba dentro de mi cabeza. Mientras conducía por la carretera que serpenteaba fuera de la hacienda, los últimos 6 años se proyectaron contra el parabrisas como una película de fantasmas. Cada kilómetro que me alejaba de la fiesta era un año de mi vida que desfilaba ante mis ojos, una letanía de sacrificios y promesas vacías. Todo había comenzado con una llamada telefónica. Yo estaba en Múnich, a punto de aceptar un puesto de gerente de logística en una multinacional alemana. Tenía 28 años, un futuro brillante por delante y un plan de vida que no incluía volver al polvo y al sol de mi pueblo. Pero la voz de mi padre al otro lado de la línea estaba rota. La empresa va mal, Alejandro. Tu hermano, él es bueno con la gente, pero los números no le cuadran. Te necesitamos. Colgué el teléfono y miré por la ventana mi pequeño apartamento alemán. La vida ordenada, la eficiencia, la meritocracia, todo aquello por lo que había trabajado. Y al otro lado de la balanza, la familia. El legado. El apellido del campo. Volví. Sacrifiqué mi futuro en Europa por un presente incierto en México. Encontré la empresa al borde del colapso. Julián había invertido una fortuna en una campaña de marketing con una agencia de la capital que prometió rejuvenecer la marca, pero que solo había dejado un agujero en las finanzas. Los proveedores nos estaban ahogando y la moral de los empleados estaba por los suelos. Fue entonces cuando Julián me hizo la primera promesa. Estábamos en la oficina principal, una noche, rodeados de carpetas y facturas impagadas. Sácanos de esta, hermanito, me dijo, sus ojos llenos de un pánico que nunca admitiría en público. Arregla este desastre, y te juro que en cuanto respiremos, serás mi socio. Mitad y mitad. Del campo y hermanos, como debe ser. Le creí. Me sumergí en el trabajo como un hombre que se ahoga y se aferra a una tabla. Renegocié cada contrato. Optimicé cada ruta de distribución. Implementé un sistema de inventario que redujo las pérdidas en un 40% en el primer año. Trabajaba 16 horas al día. Mis manos, que se habían acostumbrado a los teclados, volvieron a llenarse de callos al ayudar a los hombres de Carlos, nuestro viejo capataz, a cargar camiones cuando faltaba personal. La empresa no solo respiró, volvió a correr. El primer gran casi llegó 3 años después. Habíamos cerrado nuestro primer contrato de exportación a Estados Unidos. Fue mi proyecto personal, una negociación que me llevó meses de viajes y desvelos. La noche que celebramos, Julián levantó su copa. Pronto, muy pronto, haremos el anuncio oficial, dijo, guiñándome un ojo. 2 semanas después, Sofía, recién casada con mi hermano tras una boda que costó lo que no teníamos, sufrió un severo ataque de estrés postnupcial. Julián usó el dinero que debía destinarse a mi entrada como socio para llevarla a un viaje de 1 mes por el Mediterráneo. Necesita recuperarse, Ale. Su salud es lo primero.
Ya habrá tiempo para lo nuestro. El segundo incidente fue aún más flagrante. Hacía poco más de un año. Yo había conseguido un acuerdo con una cadena de supermercados nacional que duplicaría nuestra producción. El bono por ese contrato era sustancial. Julián me aseguró que ese dinero sería la capitalización final para formalizar mi sociedad. Unos días después, llegué a casa de mis padres y vi un flamante Mercedes nuevo en la entrada. Es para Sofía, me explicó mi madre con una sonrisa. Julián dice que su coche viejo no es lo suficientemente seguro para ella. Es tan considerado. Cuando le pregunté a Julián, se encogió de hombros. Era una oportunidad, el coche estaba a un precio increíble. Es una inversión en seguridad, hermano. No te preocupes, lo recuperaremos el próximo trimestre. Cada vez, la excusa era Sofía. Su fragilidad, sus necesidades, sus proyectos. Y yo, como un idiota, lo aceptaba. Porque en el fondo, una parte de mí se sentía culpable. Culpable por haberme querido marchar, culpable por sentir que el apellido familiar a veces era una carga. Y también, si soy honesto, tenía miedo. Aparqué la camioneta frente a mi pequeño bungalow, en los límites de la propiedad familiar. Entré y la casa me recibió con su silencio habitual. Fui a mi estudio, una habitación llena de libros de gestión y mapas de rutas. Abrí el último cajón de mi escritorio, un lugar que rara vez visitaba. Debajo de unos viejos contratos, había una carpeta de cartón desgastada. La saqué y la puse sobre la mesa. Dentro, había un plan de negocios que escribí en mi último año de universidad. Raíces fuertes, se leía en la portada, con una caligrafía juvenil y llena de ambición. Era mi idea para una marca de productos orgánicos de nicho, algo que siempre sentí que el mercado demandaba pero que mi padre y Julián consideraban una moda pasajera. Lo ojeé. Las proyecciones financieras, las estrategias de marketing, los diseños de empaque, todo estaba allí. Un sueño cubierto por una gruesa capa de polvo y resignación. ¿Y si fracaso? La pregunta, como una serpiente, se deslizó en mi mente. ¿Y si todo lo que soy es gracias al apellido de mi familia? Julián tiene el carisma, la labia, yo solo tengo el trabajo. ¿Es eso suficiente? Durante años, esa duda me había mantenido encadenado. La comodidad de un sueldo fijo, el prestigio del apellido, la falsa seguridad de pertenecer a algo más grande que yo, todo eso había sido mi jaula de oro. Julián no solo me había hecho promesas, había alimentado mis inseguridades. Me necesitaba débil, dependiente, agradecido por las migajas que me arrojaba. Pero esta noche, algo se había roto. La humillación pública había sido un catalizador. Ver mi esfuerzo, mi sudor, convertido en el juguete de Sofía frente a todos los que me respetaban profesionalmente, fue demasiado. Cerré la carpeta de raíces fuertes y la dejé encima del escritorio, no en el cajón. Miré por la ventana hacia las luces lejanas de la hacienda. Ya no sentía miedo. Ni culpa. Solo un frío y absoluto cansancio. Un cansancio que pesaba más que 6 años de trabajo. Era el peso de 99 promesas rotas. Y supe, con una certeza que me heló los huesos, que no iba a esperar la número 100. Sofía se movía por el mundo como si estuviera hecha de cristal de Murano. Cada paso era medido, cada palabra un susurro, cada gesto una súplica silenciosa de protección. Se había casado con mi hermano hacía 3 años y, desde entonces, se había convertido en el centro gravitacional de la familia, un agujero negro de necesidades envuelto en seda y perfume francés. Nunca la enfrenté directamente. Su método de ataque era demasiado sutil para una confrontación. Era una guerra de guerrillas emocional. No exigía, sugería. No ordenaba, se preocupaba. No manipulaba, sufría. Recuerdo una tarde, unos meses después de la compra de su Mercedes. Entró en mi oficina sin llamar, una práctica que se había vuelto habitual. Yo estaba hasta el cuello en hojas de cálculo, tratando de reajustar el presupuesto después de su inversión en seguridad. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, suspirando como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. «Ay, Alejandro,
comenzó, con su voz de terciopelo. Estoy tan preocupada. Acabo de hablar con el señor Martínez por teléfono, y fue tan brusco. El señor Martínez era nuestro principal proveedor de fertilizantes orgánicos. Un hombre de campo, directo, sin adornos, pero el más honesto y eficiente con el que jamás había trabajado. Llevaba décadas sirviendo a mi padre. ¿Brusco? ¿Qué pasó?, pregunté, sin levantar la vista de la pantalla. Bueno, solo le pregunté si podría considerar usar un empaque diferente, algo más estético. Y me dijo que sus sacos estaban hechos para trabajar, no para decorar. Me hizo sentir tan pequeña, tan tonta. Se llevó una mano al pecho. No sé, siento que su energía es muy agresiva para la nueva imagen que Julián quiere para la empresa. Levanté la vista. Allí estaba. La sugerencia envuelta en un sentimiento herido. Sabía perfectamente que cortar con Martínez sería un desastre logístico y financiero. Pero Sofía ya había plantado la semilla en su terreno más fértil, la mente de mi hermano. 2 semanas después, Julián, tras escuchar la misma historia aderezada con algunas lágrimas, me sugirió que buscáramos un proveedor más alineado con nuestros valores de marca. Perdimos a nuestro mejor aliado y nuestros costos aumentaron un 15%. Las banderas rojas no terminaban ahí. Eran pequeñas, casi insignificantes por sí solas, pero juntas pintaban un cuadro inquietante. Carlos, nuestro capataz, un hombre leal a mi padre desde antes de que yo naciera, me buscó un día en el almacén. Se quitó el sombrero, un gesto que solo hacía cuando algo era grave. Patrón Alejandro, dijo en voz baja, aunque estábamos solos. Esa mujer, la señora Sofía, anda trayendo gente extraña a la planta. ¿Gente extraña? ¿Consultores?, pregunté. No lo sé. Trajes caros, libretas pequeñas. No hablan con nadie. Solo miden, toman fotos, miran los planos de la distribución que usted diseñó. Le pregunté a uno que hacía y me dijo que eran analistas de eficiencia, contratados por doña Sofía para un proyecto personal. No me huele bien, patrón. En ese momento, lo descarté como una paranoia de Carlos. Quizás era otro de los caprichos de Sofía, contratar gente para sentirse importante. Le dije a Carlos que no se preocupara. Qué ingenuo fui. Estaba tan concentrado en el trabajo, en mantener el barco a flote, que me negaba a ver al pirata que ya estaba a bordo, dibujando mapas del tesoro. La dinámica familiar se había reconfigurado por completo a su alrededor. Las cenas de los domingos, que antes eran un debate ruidoso sobre cosechas y mercados, ahora giraban en torno a la última dolencia de Sofía. Si a ella le dolía la cabeza, mi madre corría a prepararle una infusión especial. Si se sentía abrumada por la vida rural, mi padre le prometía un viaje a la ciudad. ¿Y Julián? Julián la miraba como si fuera un milagro. Su fragilidad parecía validar su propia fuerza. Protegerla le daba un propósito que la gestión de la empresa nunca le había proporcionado. Una noche, durante una de esas cenas, Sofía hizo un comentario que, en retrospectiva, fue la declaración de intenciones más clara que jamás pronunció. Estábamos hablando de una pequeña empresa local que había quebrado. Es una lástima, dijo mi padre. Era una familia trabajadora. Sofía tomó un sorbo de vino y dijo, con una sonrisa melancólica, el dinero que se hereda es fácil de gastar, ¿verdad? Lo difícil es crearlo desde cero. Hubo un silencio incómodo. La frase flotó en el aire, cargada de un veneno sutil. Era un golpe directo a nosotros, a los del campo, a nuestro legado. En ese momento, la vi como realmente era, no una mujer frágil, sino una llena de un resentimiento profundo y helado. Despreciaba nuestra historia, nuestro apellido, todo lo que no había tenido que luchar por construir. Y como un parásito inteligente, había encontrado la forma de debilitar al huésped desde dentro, alimentándose de sus recursos mientras lo convencía de que su presencia era una bendición. Pero yo aparté la mirada. Ignoré la alarma que sonaba en mi interior. Porque admitir que Sofía era una amenaza significaba admitir que mi hermano era un tonto, que mis padres eran ciegos y que toda la estructura de mi familia era una farsa.
Y esa verdad era, en ese momento, demasiado pesada para soportarla. Era más fácil creer que yo estaba equivocado. Era más fácil seguir trabajando. A la mañana siguiente de la fiesta, el sol se filtraba por las persianas de mi bungalow, pero dentro de mí todo era oscuridad. No había dormido. La imagen de Julián en el escenario, sacrificando mi carrera por un aplauso, se repetía en mi mente como un disco rayado. Decidí que no podía dejarlo pasar. No esta vez. Necesitaba hablar con mis padres, necesitaba que ellos, al menos ellos, entendieran la magnitud de la humillación. Conduje hasta la casa principal. El silencio de la mañana era espeso, solo roto por el canto de los pájaros. Los encontré en la terraza trasera, tomando su café matutino. Mi padre, Eduardo, leía el periódico financiero, y mi madre, Carmen, revisaba unas muestras de tela para las nuevas cortinas. La escena era tan normal, tan pacífica, que por un momento sentí que la noche anterior había sido una pesadilla. Mamá, papá, necesito hablar con ustedes, dije, mi voz más ronca de lo habitual. Mi madre levantó la vista de sus telas, sus ojos enmarcados por arrugas de preocupación. ¿Qué pasa, hijo? ¿Tienes mala cara? ¿No dormiste? No, no dormí, respondí, sentándome frente a ellos. Se trata de lo de anoche. Sobre el anuncio que Julián hizo. Mi padre bajó el periódico lentamente, mirándome por encima de sus gafas de lectura. ¿Qué pasa con el anuncio? Fue un gesto muy noble. La prensa local ya está hablando de la responsabilidad social del Campo Hermanos. Sentí una punzada de incredulidad. ¿Noble? Papá, ese dinero, esas ganancias récord, son el resultado de mi trabajo. Julián me prometió que anoche me nombraría socio. Usó mi éxito para promocionar a su esposa y me dejó como un idiota delante de toda la empresa. Mi madre dejó las telas a un lado y me miró con esa expresión que yo conocía tan bien, una mezcla de amor y exasperación. ¡Ay, Alejandro! Siempre tan dramático. No seas así. Tu hermano es la cara de la empresa, tiene que pensar en la imagen, en las relaciones públicas. Lo que hizo beneficia a todos a largo plazo. Beneficia a todos, repliqué, mi voz subiendo de volumen a pesar de mis esfuerzos por controlarla. Me perjudica a mí. Me humilla. Llevo 6 años esperando, mamá. 6 años arreglando los desastres de Julián, levantando esta empresa mientras él se lleva los aplausos. ¿Cuándo va a ser mi turno? Fue entonces cuando mi madre pronunció las palabras que se convirtieron en el último clavo de mi ataúd. Ay, hijo. Tu hermano siempre ha sido más delicado. Necesita más apoyo, más validación. Tú siempre has sido el fuerte, el autosuficiente. Además, él es el mayor. Es natural que él lidere. ¿Por qué te pones a competir con tu propio hermano? La familia debe apoyarse, no tener rencores. Apoyarse, casi grité. Yo soy el único que apoya aquí. Soy el pilar que sostiene este techo mientras ustedes admiran la pintura. Mi padre golpeó la mesa con el periódico. Basta ya, Alejandro, dijo con una autoridad que rara vez usaba conmigo. Tu madre tiene razón. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Eres un del campo, y tu deber es trabajar por el bien de esta familia y esta empresa, sin quejarte. Deja de pensar en ti mismo y sigue haciendo tu trabajo. Ya te llegará tu momento. Ahora, si nos disculpas, tu madre y yo tenemos cosas que hacer. Se levantó, dobló su periódico con una precisión irritante y entró en la casa. Mi madre me dirigió una última mirada, una súplica silenciosa para que dejara el tema, y lo siguió. Me quedé solo en la terraza. El sol de la mañana ahora se sentía frío. El canto de los pájaros parecía una burla. Había venido buscando un refugio, un poco de comprensión, y en su lugar había chocado contra un muro. Un muro construido con favoritismo, excusas y una ceguera voluntaria. Para ellos, yo no era un hijo que sufría una injusticia. Era una pieza funcional del engranaje que de repente hacía ruido. Y su solución no era arreglar el problema, sino decirme que dejara de sonar.
En ese momento, lo entendí todo con una claridad dolorosa. Para mi familia, yo era el motor y Julián era el conductor. Y al motor nunca se le pregunta si está cansado o si necesita aceite. Solo se espera que funcione. Me levanté, no con rabia, sino con una extraña y desoladora calma. El vínculo emocional que me había atado a esa casa, a esas expectativas, se había roto. Ya no había nada que esperar. Ya no había nadie a quien convencer. Estaba solo. Y por primera vez, la soledad no se sentía como una debilidad, sino como el único camino posible. La mañana siguiente, el aire en mi oficina se sentía viciado, estancado, como el agua de un pozo abandonado. Cada objeto sobre mi escritorio, el teléfono, la computadora, los informes de producción, parecía pertenecer a la vida de otra persona. Pasé la noche en vela, no luchando contra una decisión, sino aceptándola. La calma desoladora que me había invadido en la terraza de mis padres se había solidificado en una resolución de acero. Imprimí mi carta de renuncia. 2 párrafos. Corta, profesional y fría como el hielo. No había reproches ni sentimentalismos. Solo una notificación formal de la terminación de mi contrato. La firmé con un trazo firme, mi nombre en el papel se sentía como el de un extraño que por fin reconocía. Caminé por los pasillos de la oficina central. Las secretarias me saludaban con sonrisas amables, los gerentes de departamento asentían con respeto. ¿Qué tal la fiesta, Ale?, me preguntó uno. Espectacular, respondí, el sarcasmo tan sutil que pasó desapercibido. Para ellos, yo era Alejandro del Campo, el pilar, el hombre que siempre estaba allí. No podían imaginar que estaban viendo a un fantasma. La puerta de la oficina de Julián estaba entreabierta. Era el doble de grande que la mía, con vistas a los campos más fértiles de la hacienda. Toqué 2 veces y entré sin esperar respuesta. Él estaba de espaldas, hablando por teléfono, riendo a carcajadas con algún socio o amigo. Llevaba una camisa de lino blanco que acentuaba su bronceado. Al verme, terminó la llamada rápidamente. Hermanito. Justo pensaba en ti, dijo, su sonrisa aún pegada a la cara. Anoche fue un éxito total, ¿no crees? La fundación de Sophie ya está en todos los periódicos locales. ¡Qué genios somos! No respondí. Me acerqué a su escritorio de caoba pulida y puse la carta boca abajo frente a él. Su sonrisa vaciló. ¿Qué es esto? ¿Otro informe? Te dije que te tomaras la mañana libre, te lo mereces. No es un informe, dije, mi voz plana, sin emoción. Es mi renuncia. Julián se quedó quieto. Luego soltó una risita nerviosa, como si yo hubiera contado un mal chiste. Muy gracioso, Ale. De verdad, tienes un sentido del humor muy seco. Anda, vamos a tomar un café. No estoy bromeando, Julián. Lentamente, le dio la vuelta a la carta. Sus ojos recorrieron las pocas líneas de texto. La sonrisa desapareció por completo, reemplazada por una incredulidad que rápidamente se agrió en pánico. ¿Qué demonios significa esto? ¿Renuncia? No puedes renunciar. Eres mi hermano. Ese es el problema. He sido tu hermano durante 34 años, y tu empleado no remunerado durante los últimos 6. Elijo quedarme solo con lo primero, aunque ya no estoy seguro de lo que significa. Se levantó de su silla, su rostro enrojeciendo. Esto es por lo de anoche. No puedo creer que seas tan infantil. Fue una decisión de negocios, por el amor de Dios. Fue una humillación, Julián. Y fue la última. He terminado. ¿Terminado? ¿Terminado con qué? Su voz se elevó, perdiendo el control. No puedes hacernos esto. La empresa te necesita. Yo te necesito. Esa última frase, dicha con una desesperación desnuda, casi me hizo flaquear. Casi. Pero entonces recordé la mirada de suficiencia de Sofía, el desdén de mis padres, los 6 años de promesas evaporadas. No, dije, y la palabra salió de mí, sólida como una roca. Tú no me necesitas a mí. Necesitas mi trabajo.
Necesitas a alguien que limpie tus desastres y haga que tus números cuadren para que puedas seguir jugando al gran empresario. Búscate a otro. Yo ya no estoy disponible. Eres un egoísta, gritó, golpeando el escritorio con el puño. Estás pensando solo en ti. Estás destruyendo a esta familia. Me reí. Una risa seca, sin alegría. No, Julián. Yo no estoy destruyendo nada. Solo estoy dejando de sostener los pedazos de algo que ya estaba roto. Ahora, dirige tú, columna vertebral, tú solo. Me di la vuelta para marcharme. Su voz me detuvo en la puerta. Si sales por esa puerta, Alejandro, no vuelvas. ¿Me oyes? Estás solo. He estado solo durante mucho tiempo, hermano, respondí sin girarme. Solo que hasta ahora no me había dado cuenta. Salí de su oficina y cerré la puerta detrás de mí. El sonido del clic fue el más liberador que había escuchado en mi vida. Mientras recogía las pocas cosas personales de mi oficina, un par de libros, una foto de mis abuelos, la carpeta de raíces fuertes, la puerta se abrió sigilosamente. Era Carlos, el capataz. Tenía los ojos tristes. Escuché los gritos, dijo en voz baja. Es verdad. Asentí, metiendo la carpeta en mi maletín. Él no dijo nada durante un minuto. Solo miraba mis manos mientras vaciaba los cajones. Luego, se acercó y me puso una mano firme en el hombro. Su mano era áspera, callosa, la mano de un hombre que conocía el valor del trabajo real. Hizo lo correcto, patrón, dijo. Ese barco se estaba hundiendo por el peso de la capitana equivocada. Si necesita hombres leales, hombres que sepan quién levantó esto de verdad, solo llame. Mi número es el mismo de siempre. Una oleada de gratitud me recorrió. En medio de la traición de mi propia sangre, la lealtad de este hombre era un ancla. Asentí, incapaz de hablar. Le di un apretón de manos que lo decía todo. Salí del edificio sin despedirme de nadie más. Caminé por el aparcamiento bajo el sol de la mañana, que ahora se sentía cálido y lleno de posibilidades. Cada paso era más ligero que el anterior. No estaba huyendo de algo. Estaba caminando hacia mí mismo. Y por primera vez en 6 años, el camino por delante, aunque incierto y aterrador, era completamente mío. Los primeros días de libertad fueron una mezcla extraña de euforia y terror paralizante. Despertaba en mi bungalow con el sol, y por un instante, el pánico me invadía al pensar que llegaba tarde al trabajo. Luego recordaba, ya no había trabajo al que llegar tarde. Era dueño de mis horas, de mis decisiones, de mi futuro. Y ese futuro era un lienzo en blanco tan vasto que daba vértigo. Tenía ahorros. Durante años, a pesar de las promesas incumplidas, había insistido en un sueldo fijo, uno modesto pero constante. Había vivido con sencillez, intuyendo quizás que algún día necesitaría un colchón para una caída o un trampolín para un salto. Ahora, ese dinero era mi única red de seguridad. Saqué la vieja carpeta de raíces fuertes y la extendí sobre la mesa de la cocina. Las ideas que había plasmado en la universidad, que me habían parecido tan lejanas y soñadoras, ahora eran mi única hoja de ruta. El plan era simple en su concepción: producir y comercializar un aceite de aguacate orgánico de primera prensada, utilizando una variedad local que la empresa familiar siempre había despreciado por ser demasiado delicada para el transporte masivo. Yo sabía que su delicadeza era precisamente su virtud, su sabor era incomparable. El primer paso fue encontrar un lugar. Alquilé un pequeño almacén abandonado en las afueras del pueblo, lejos de las tierras de los del campo. Era un cascarón oxidado y polvoriento, pero tenía un techo sólido y espacio suficiente. Las primeras semanas, trabajé solo. Limpié, pinté, instalé fontanería básica con la ayuda de tutoriales de Internet. Mis manos, suaves por años de oficina, se llenaron de ampollas y cortes. Cada noche caía en la cama agotado, con los músculos doloridos, pero con una satisfacción que ningún informe de ventas me había dado jamás. Era un cansancio honesto, el fruto de construir algo con mis propias manos. El primer gran obstáculo llegó cuando intenté contactar a los proveedores de maquinaria.
En cuanto mencionaba mi nombre, la conversación se enfriaba. Lo siento, señor del campo, tenemos una lista de espera muy larga. En este momento no estamos aceptando nuevos clientes. Era obvio. Julián había empezado a mover sus hilos, cerrándome las puertas antes de que pudiera siquiera tocarlas. Su influencia en la región era un veneno que se extendía silenciosamente. La frustración casi me vence. Una tarde, estaba sentado en el suelo de mi almacén vacío, rodeado de presupuestos rechazados, sintiendo el peso de mi decisión. Quizás Julián tenía razón. Quizás yo no era nadie sin el apellido. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Patrón Alejandro? La voz era inconfundible. Carlos. ¿Cómo estás?, pregunté, sorprendido. Mejor que nunca. Acabo de presentar mi renuncia, dijo con una calma absoluta. Y no soy el único. Miguel y Javier, los mejores mecánicos de la planta, también se vienen conmigo. ¿Todavía tiene trabajo para 3 viejos testarudos? Me quedé sin palabras. La lealtad de esos hombres era un regalo que no merecía. Carlos, no puedo pagarles lo que ganaban con mi hermano. Apenas estoy empezando. No le pregunté por el dinero, patrón. Le pregunté si tiene trabajo. Estamos cansados de trabajar para un traje vacío que no sabe distinguir una prensa de una cosechadora. Queremos volver a trabajar para un hombre de verdad. Esa llamada fue el viento que infló mis velas. A la mañana siguiente, Carlos, Miguel y Javier estaban en el almacén, con sus cajas de herramientas y una determinación que igualaba la mía. Con su ingenio y experiencia, empezamos a construir nuestra propia maquinaria. Usando piezas de segunda mano, modificando motores viejos, soldando y ajustando, crearon una pequeña línea de prensado que, aunque no era bonita, era funcional y nuestra. El siguiente paso era legal. Necesitaba constituir la empresa, registrar la marca, redactar contratos. Y para eso, necesitaba un abogado. Mi mente voló a una persona que no había visto en años, pero cuya inteligencia y agudeza siempre me habían impresionado. Isabel Torres había sido mi compañera en un par de clases de economía en la universidad. Era brillante, directa y tenía una forma de desarmar argumentos con una lógica implacable que intimidaba a los profesores. Después de la graduación, supe que se había ido a la capital a estudiar Derecho y que se había especializado en Derecho Mercantil. Encontré su bufete en internet y la llamé, esperando que al menos me recordara. Alejandro del Campo, dijo su voz al otro lado de la línea, tan nítida y segura como la recordaba. Claro que me acuerdo de ti. El tipo que podía calcular la elasticidad de la demanda de memoria pero que nunca invitaba a un café. ¿Qué te trae por aquí después de tantos años? ¿Tu hermano metió la pata en algún contrato internacional? Su franqueza me hizo sonreír. Le expliqué brevemente mi situación. No le di los detalles dramáticos, solo los hechos. Había dejado la empresa familiar y estaba empezando mi propio negocio. Necesitaba asesoría legal. Nos reunimos una semana después en una pequeña cafetería del pueblo. Isabel había cambiado. Seguía teniendo la misma mirada intensa, pero ahora vestía con una elegancia sobria y profesional que irradiaba confianza. Le presenté mi plan de negocios, la carpeta de raíces fuertes ahora llena de notas y ajustes. Lo leyó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos moviéndose rápidamente por las páginas. No me interrumpió. Cuando terminó, cerró la carpeta y me miró fijamente. Es un plan sólido, Alejandro, dijo finalmente. El análisis de mercado es correcto, el nicho orgánico está en plena expansión. Tu proyección de costos es realista, quizás hasta un poco pesimista. Hizo una pausa. La pregunta no es si el plan es bueno. La pregunta es si tú estás listo para la guerra que se te viene encima. ¿Guerra?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tu hermano no te va a dejar en paz. Usará el poder del campo hermanos, para aplastarte antes de que germines. Proveedores, distribuidores, clientes, va a intentar envenenar cada pozo. Esto no es solo un negocio para ti, es personal. Y para él, también lo será.
La miré, impresionado por su capacidad para ver el panorama completo con tan poca información. Lo sé. Pero no tengo otra opción. Isabel sonrió, una sonrisa genuina por primera vez. Sí que la tienes. Podrías haberte quedado, aguantando y cobrando tu sueldo. Podrías haberte ido a otra ciudad. Pero elegiste quedarte y luchar en su propio terreno. Eso requiere agallas. Se inclinó hacia adelante. Me gusta la gente con agallas. Muy bien, del campo. Tienes una abogada. Vamos a registrar raíces fuertes y a prepararnos para la tormenta. Y por cierto, esta vez, el café lo pagas tú. Salí de esa cafetería sintiéndome más fuerte que nunca. Ya no estaba solo. Tenía un equipo leal y una mente brillante a mi lado. El lienzo en blanco de mi futuro empezaba a llenarse de color, y aunque sabía que Isabel tenía razón y la guerra era inevitable, por primera vez en mi vida, me sentía listo para lucharla. Los primeros meses de Raíces Fuertes fueron una batalla silenciosa librada en los campos y en los libros de contabilidad. Gracias al ingenio de Carlos y su equipo, nuestra pequeña planta de prensado empezó a producir un aceite de aguacate de un verde esmeralda intenso, con un sabor a nuez y tierra que era exactamente como lo recordaba de mi infancia. Era un producto excepcional. Pero un buen producto no es nada si no puedes venderlo. Mi primer objetivo fueron los pequeños restaurantes gourmet y las tiendas de delicatessen de las ciudades cercanas. Lugares que valoraban la calidad por encima del precio y que no estaban atados por contratos de exclusividad con los grandes distribuidores que controlaba mi hermano. Conduje cientos de kilómetros en mi camioneta, con una caja de muestras en el asiento del copiloto. Iba de puerta en puerta, como un vendedor novato. Algunas puertas se cerraban en mi cara en cuanto oían el apellido del campo. No queremos problemas con tu hermano, me decían. Pero otras se abrían. Chefs que probaban el aceite y sus ojos se iluminaban. Dueños de tiendas que apreciaban la historia de un producto local y artesanal. Poco a poco, conseguimos nuestros primeros clientes. Pedidos pequeños, pero constantes. Cada caja que salía de nuestro almacén era una pequeña victoria. Empecé a sentir un optimismo cauteloso. Quizás Julián me dejaría en paz, satisfecho con haberme expulsado de su reino. Qué equivocado estaba. La guerra no tardó en llegar, y no fue con cañones, sino con susurros. El primer ataque fue sutil. Uno de mis mejores clientes, un restaurante con estrella Michelin en la capital, me llamó. Su voz era incómoda. Alejandro, me temo que no podremos seguir comprando tu aceite. He recibido una llamada, de tu hermano. ¿Qué te dijo?, pregunté, mi estómago encogiéndose. Nada directo. Solo me advirtió amistosamente que tu empresa es nueva, inestable, y que sería una lástima que mi restaurante se viera afectado por problemas de suministro. Dijo que, del Campo Hermanos, estaría encantado de ofrecerme un descuento del 20% en todos sus productos durante un año si firmaba exclusividad con ellos. Lo siento, Alejandro. Es una oferta que no puedo rechazar. Colgué el teléfono, sintiendo una rabia fría. Julián no estaba compitiendo, estaba usando el peso de un gigante para aplastar a un recién nacido. Y lo hacía con una sonrisa, bajo el disfraz de la preocupación amistosa. Perdía 3 clientes más de la misma manera en las siguientes 2 semanas. La estrategia era clara, aislarme, ahogarme económicamente. Pero el segundo ataque fue obra de Sofía. Y fue mucho más sucio. Una mañana, Isabel me llamó. Su voz era urgente. Alejandro, revisa el blog, Sabor Capitalino. Ahora mismo. Entré en la página web. Era uno de los blogs de crítica gastronómica más influyentes del país. Y allí, en la portada, había un artículo titulado, La manzana podrida de los del campo, calidad orgánica o riesgo sanitario. El artículo, escrito por una bloguera conocida por sus críticas mordaces, detallaba una investigación anónima sobre Raíces Fuertes. Citaba fuentes internas que afirmaban que nuestras instalaciones no cumplían con las normas de higiene, que usábamos aguacates de dudosa procedencia y que nuestro aceite podría no ser seguro para el consumo.
No había pruebas, solo insinuaciones venenosas y frases ambiguas. Pero el daño estaba hecho. El nombre de mi empresa estaba manchado. Sofía, susurré, sabiendo con certeza quién estaba detrás. Solo ella podía tejer una red de mentiras tan elegante y destructiva. Solo ella podía convertir una calumnia en una preocupación por la salud pública. La crisis fue inmediata. Los teléfonos empezaron a sonar. Clientes preocupados, cancelando pedidos. Mi incipiente reputación se estaba desmoronando. Pasé los siguientes días en modo de control de daños. Invité a inspectores de sanidad a mi planta, quienes emitieron un informe impecable. Publiqué los certificados de origen orgánico de mis aguacates. Incluso grabé un video mostrando todo el proceso de producción, desde la fruta hasta la botella. Pero el barro es difícil de limpiar. Una vez que te lo lanzan, algo siempre queda. Fue durante esta crisis cuando Julián lanzó su tercer y más brutal ataque. Mientras yo estaba ocupado defendiendo mi honor, Del Campo Hermanos anunció el lanzamiento de su propio aceite de aguacate premium. El empaque era sospechosamente similar al mío, pero el precio era un 30% más bajo. Estaba usando su economía de escala para vender a pérdida, una estrategia depredadora diseñada con un único propósito, sacarme del mercado para siempre. Estaba en mi oficina, mirando los números, la oferta de mi hermano en la pantalla de la computadora. Era imposible competir con esos precios. Sentí que el agua me llegaba al cuello. La rabia inicial había dado paso a una desesperación helada. Estaba luchando contra un monstruo de dos cabezas, la fuerza bruta de Julián y la astucia venenosa de Sofía. Isabel vino a verme esa noche. Me encontró rodeado de papeles, con la cabeza entre las manos. No me dijo te lo advertí. Simplemente se sentó, me sirvió un café y esperó a que yo hablara. No puedo ganar, Isabel, dije finalmente, mi voz rota. Son demasiado grandes, demasiado poderosos. Me van a destruir. Ella me miró, sus ojos oscuros e indescifrables. Estás pensando como un agricultor, Alejandro. Piensas en términos de cosechas, de temporadas, de competir en el campo. Pero esto ya no es agricultura. Es la guerra. Y en la guerra, no gana el más fuerte, sino el más inteligente. ¿Y qué se supone que haga? ¿Qué movimiento inteligente me queda? Dejar de defenderte y empezar a atacar, dijo con una calma letal. Tu hermano y su esposa han cometido errores. La gente arrogante siempre los comete. Creen que son intocables. Nuestro trabajo no es luchar contra su fuerza, sino encontrar sus debilidades. Y te aseguro que las tienen. Se inclinó sobre la mesa, su energía llenando la pequeña habitación. Me hablaste de los consultores, de Sofía, de los pagos a proveedores que no conocías. Dijiste que lo habías dejado pasar. Pues bien, es hora de dejar pasar las cosas. Es hora de empezar a tirar de los hilos. A veces, cuando tiras del hilo correcto, no solo deshaces un nudo. Derrumbas un imperio entero. Sus palabras encendieron una chispa en la oscuridad de mi desesperación. Tenía razón. Había pasado meses reaccionando a sus ataques. Era hora de hacer mi propio movimiento. La guerra encubierta estaba a punto de volverse mucho más interesante. La sugerencia de Isabel resonó en mi mente durante días. Dejar de defenderte y empezar a atacar. Era un cambio de mentalidad radical para mí. Yo era un constructor, no un destructor. Mi instinto siempre había sido crear, mejorar, optimizar. La idea de escarbar en la suciedad, de buscar las grietas en la armadura de mi propia familia, me resultaba extraña y desagradable. Pero la desesperación es una gran maestra. Está bien, le dije a Isabel por teléfono una mañana. Hagámoslo. ¿Por dónde empezamos? Por el principio, respondió ella. Necesito acceso a todos los informes financieros Del Campo Hermanos, de los últimos 3 años. Balances, estados de resultados, y sobre todo, los desgloses detallados de gastos. Todo lo que puedas conseguir. Afortunadamente, durante mis años como director de operaciones, había insistido en tener acceso digital a toda la contabilidad para poder hacer proyecciones precisas.
Aunque Julián me había revocado los permisos oficiales, yo todavía conservaba copias de seguridad de casi todo en un disco duro externo. Una precaución que había tomado por profesionalismo, pero que ahora se convertía en un arma. Pasé una noche entera recopilando y organizando los archivos. Al día siguiente, me reuní con Isabel en su pequeña y ordenada oficina en la ciudad. Extendimos los documentos sobre su gran mesa de conferencias. Para un ojo inexperto, todo parecía en orden. Los números cuadraban, las auditorías externas eran limpias. Son buenos ocultando cosas, murmuré, sintiendo una punzada de decepción. Nadie es perfecto, dijo Isabel, sus ojos escaneando las columnas de cifras con una concentración de depredador. La clave no está en los grandes números, sino en los pequeños detalles. En los gastos que parecen normales pero que no lo son. Durante horas, trabajamos en silencio, solo interrumpidos por el sonido del café y el pasar de las páginas. Isabel me hacía preguntas incisivas. ¿Qué es Servicios Creativos Integrales S.A.? ¿Por qué se les paga una iguala mensual tan alta? No lo sé, supongo que es la agencia de marketing de la que te hablé. ¿Y Consultoría Estratégica Avante? ¿Qué hacen exactamente? Sofía los trajo. Dijo que eran para optimizar la imagen de marca. Isabel anotaba cada nombre, cada cifra que le parecía sospechosa. Después de casi 5 horas, se reclinó en su silla y se frotó los ojos. Aquí hay un patrón, Alejandro, dijo, señalando una lista de 5 empresas. Servicios Creativos Integrales, Consultoría Estratégica Avante, Marketing Visual del Bajío, Soluciones Logísticas Premier, Innovación Textil del Centro. Todas son empresas diferentes, en industrias diferentes. Pero todas tienen algo en común. ¿El qué?, pregunté, inclinándome sobre la mesa. Primero, todas empezaron a facturarle a Del Campo Hermanos, justo después de la boda de tu hermano. Segundo, todas tienen su domicilio fiscal en la misma pequeña ciudad de Querétaro, una ciudad donde no tenéis operaciones significativas. Y tercero, los pagos que se les hacen son siempre por cantidades justo por debajo del umbral que requeriría una segunda firma de autorización en vuestros estatutos. Tu hermano podía aprobarlos él solo. Sentí un escalofrío. ¿Crees que? Creo que necesitamos saber quiénes son los dueños de estas empresas, me interrumpió. Y para eso, necesito hacer algunas llamadas. Isabel se puso a trabajar. Con su red de contactos y su habilidad para navegar por los laberintos de los registros públicos, pasó los siguientes 2 días investigando. Yo esperé, la ansiedad carcomiéndome por dentro. La llamada llegó una tarde, mientras supervisaba el embotellado de un nuevo lote de aceite. Lo tengo, dijo Isabel, su voz tensa con excitación. Fue más difícil de lo que pensaba. Son empresas fantasma, constituidas a través de testaferros. Pero cometieron un error. ¿Cuál?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. El notario. Usaron el mismo notario público para constituir las 5 empresas. Un tipo con una reputación flexible. Y resulta que uno de mis antiguos colegas tuvo un caso contra él. Le debe un favor. Hizo una pausa. Podía oírla respirar al otro lado de la línea. Alejandro, el beneficiario final, el nombre que aparece en los documentos privados de constitución de estas 5 empresas, no es Sofía. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No. Entonces, ¿quién? El nombre es de una mujer. Una tal Elvira Rojas. ¿Te suena? No, nunca lo he oído. Yo tampoco. Pero investigué un poco más. Busqué actas de nacimiento, registros matrimoniales. Elvira Rojas es el nombre de soltera de la madre de Sofía. Me quedé en silencio, procesando la información. La habitación empezó a dar vueltas. No era solo un capricho. No era solo un despilfarro. Era un plan. Un esquema deliberado y sistemáticamente ejecutado para desangrar la empresa de mi familia. Sofía no era solo una esposa consentida que gastaba el dinero de su marido. Era una ladrona profesional. Y había convertido a mi hermano en su cómplice, ciego y voluntario. ¿Alejandro?
¿Estás ahí?, preguntó Isabel. Sí, logré decir, mi voz apenas un susurro. Estoy aquí. Colgué el teléfono y me apoyé contra la pared fría del almacén. El olor a aguacate fresco de repente me pareció nauseabundo. La rabia que había sentido antes era un juego de niños comparada con el hielo negro que ahora se formaba en mi pecho. Esto ya no era una guerra por un negocio. Ya no era por el reconocimiento o el respeto. Era por la supervivencia. Miré a mis hombres trabajando, riendo, construyendo algo honesto con sus manos. Miré las cajas de raíces fuertes apiladas, listas para ser enviadas. Todo por lo que estaba luchando. Y supe que Isabel tenía razón. Habíamos tirado del hilo correcto. Y yo no iba a parar hasta ver el imperio de mentiras de Sofía derrumbarse, ladrillo por ladrillo. El hombre que solo quería construir había muerto. En su lugar, había nacido un hombre dispuesto a demoler. El descubrimiento del desfalco sistemático de Sofía lo cambió todo. La ira se asentó en mi estómago como una piedra fría, desplazando la tristeza y la frustración. Ya no se trataba de competir, se trataba de justicia. Pero Isabel, con su mente calculadora, me ancló a la realidad. Tener la verdad no es suficiente, Alejandro, me dijo en su oficina, mientras yo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Podemos ir ahora mismo con tu familia y mostrarles esto. ¿Y qué crees que pasará? Verán quién es ella en realidad, respondí. No, replicó ella, tajante. Sofía llorará. Dirá que su madre la engañó, que ella no sabía nada. Negará todo. Y tu hermano, desesperado por no admitir que has sido un idiota monumental, le creerá. Tus padres, por no romper la familia, querrán resolverlo en privado. Te pedirán que lo dejes pasar por el bien de todos. Y al final, tú quedarás como el problemático, el que no sabe perdonar. No, no podemos mostrar nuestras cartas todavía. ¿Entonces qué hacemos? Nos sentamos a ver cómo sigue robando, pregunté, la impotencia volviendo a aflorar. Preparamos una trampa, dijo Isabel, sus ojos brillando con una luz estratégica. Una trampa tan perfecta que no pueda negarlo. Necesitamos que ella misma se exponga. Y no solo a ella, sino a quien quiera que esté detrás. Este esquema es demasiado sofisticado para una mujer como su madre. Alguien más está moviendo los hilos. La lógica de sus palabras era irrefutable. Asentí lentamente. ¿Cuál es el plan? La codicia, dijo Isabel. Vamos a usar su propia codicia en su contra. Has construido algo que ellos ahora ven como una amenaza, raíces fuertes. Han intentado destruirte y no han podido. ¿Cuál es el siguiente paso lógico para gente como ellos? Intentar controlarlo, respondí, empezando a entender. Exacto. Vamos a hacerles creer que estás a punto de dar un salto cuántico. Un salto que te pondría fuera de su alcance para siempre. El plan que trazamos fue audaz y arriesgado. Durante las siguientes semanas, nos dedicamos a construir una ilusión. Usando mis antiguos contactos en Europa, le pedí a un amigo en Alemania que se hiciera pasar por el representante de Eurofeinkost, una prestigiosa cadena de supermercados gourmet. Creamos una página web falsa para la empresa, correos electrónicos corporativos, todo el aparataje. Luego, empezamos a filtrar la información. Le conté a Carlos, en la más estricta confidencialidad, que estábamos en negociaciones avanzadas para un contrato de exclusividad masivo que llevaría raíces fuertes a toda Europa. Le pedí que fuera extremadamente discreto. Sabía que Carlos era leal, pero también sabía que en un pueblo pequeño, los secretos tienen una vida útil muy corta. Y, lo más importante, sabía que uno de los trabajadores más nuevos del almacén era primo segundo de la asistenta personal de Sofía. Era nuestro canal de desinformación perfecto. Paralelamente, Isabel redactó un borrador de contrato falso, lleno de cláusulas impresionantes y cifras astronómicas. Casualmente, dejé una copia sobre mi escritorio un día que sabía que tendría que salir a una reunión. La carnada estaba en el agua. Ahora solo quedaba esperar a que el tiburón mordiera. No tardó mucho. Una semana después, recibí una llamada de un número desconocido.
Un hombre con una voz suave y educada se presentó como un inversor privado. Dijo que había oído hablar del increíble potencial de mi empresa y que estaba interesado en explorar una posible adquisición. No estoy interesado en vender, respondí, siguiendo el guión que había practicado con Isabel. Todo hombre de negocios tiene un precio, señor del campo, dijo el hombre. Y yo estoy dispuesto a ser muy generoso. Sobre todo, para evitar que una joya mexicana como la suya acabe en manos extranjeras. La ironía era tan espesa que casi me ahogo. Lo pensaré, dije y colgué. Están dentro, le dije a Isabel. Han mordido el anzuelo. Bien, respondió ella. Ahora subimos la apuesta. Organiza una reunión con él. En un lugar público. Y asegúrate de que tu hermano se entere. La reunión se fijó en la terraza de un hotel de lujo en la ciudad más cercana. El inversor, un hombre de mediana edad con un traje impecable y un reloj que valía más que mi camioneta, fue directo al grano. Me ofreció una cantidad por raíces fuertes que era ridículamente alta. Era dinero para callarme, para comprar mi silencio y mi futuro. Rechacé la oferta, tal como habíamos planeado. Mi empresa no está en venta, dije con firmeza. Mientras hablaba, vi de reojo a mi hermano, Julián, sentado en la barra del bar del hotel, fingiendo leer un periódico. Su presencia allí no era una coincidencia. Sofía lo había enviado a espiar, a confirmar que la amenaza europea era real. La trampa estaba perfectamente montada. Habíamos creado un problema, el contrato europeo, y les habíamos ofrecido una solución, comprar mi empresa. Sabíamos que intentarían tomarla. Lo que no sabíamos era la magnitud de la revelación que estábamos a punto de desatar. Creíamos que estábamos cazando a un lobo, sin saber que el lobo era solo el perro guardián de un dragón. La negativa a vender raíces fuertes desató el pánico en el bando contrario. Tal como Isabel había predicho, nuestra jugada los forzó a acelerar su propio plan maestro. 2 días después de mi reunión con el falso inversor, mi madre me llamó. Su voz era una mezcla de histeria y solemnidad. Alejandro, tienes que venir a la casa. Ahora mismo. Tu padre ha convocado una junta familiar de emergencia. Es sobre la empresa. Sabía que este era el momento. Estaré allí, dije con calma. Llamé a Isabel. Es la hora. Cuando llegué a la casa principal, la atmósfera era fúnebre. Mis padres estaban sentados en el gran salón, sus rostros pálidos y tensos. Julián y Sofía estaban de pie junto a la chimenea. Julián parecía un manojo de nervios, mientras que Sofía, como siempre, interpretaba su papel a la perfección, el de una esposa preocupada y afligida, con los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando durante horas. Alejandro, qué bueno que llegas, dijo mi padre, su voz grave. Tenemos una situación muy seria. Julián nos ha informado de tus negociaciones, continuó, la palabra negociaciones cargada de acusación. Venderle tu alma a los europeos, a espaldas de tu propia familia. ¿No tienes vergüenza? Antes de que pudiera responder, Julián intervino. Está tratando de destruirnos, papá. Lanzará un producto competidor desde Europa, usando nuestros propios métodos. Nos va a hundir. Era una actuación magistral de victimismo. Pero la verdadera estrella del drama era Sofía. Dio un paso adelante, tomando la mano de Julián. No es solo eso, suegro, dijo con voz temblorosa. La verdad es que la empresa no está bien. Las últimas campañas no han funcionado, los costos han subido. Julián ha hecho todo lo posible, pero, estamos en problemas. Miré a mi hermano. Estaba pálido. Sofía no solo me estaba atacando a mí, lo estaba apuñalando a él por la espalda, culpándolo de la mala situación que ella misma había creado con sus desfalcos. Pero él estaba tan atrapado en su red que ni siquiera se daba cuenta. Y en estas circunstancias, continuó Sofía, soltando la bomba, hemos recibido una oferta. Una oferta para comprar, del campo hermanos. El silencio en la habitación fue total. Mi madre ahogó un sollozo. Vender, dijo mi padre, incrédulo. Vender la empresa de mi padre. Es de Gigante Corp,
dijo Sofía, nombrando a nuestro mayor y más despiadado competidor. Sé que son nuestros rivales, pero la oferta es generosa. Nos permitiría retirarnos con dignidad, salvar lo que queda, antes de que Alejandro y sus socios europeos nos aniquilen. Era un plan brillante y diabólico. Usarme como chivo expiatorio para justificar la venta de la empresa familiar al enemigo, una venta de la que, sin duda, ella se llevaría una comisión millonaria. Julián, el tonto útil, asintió con la cabeza. Creo que Sofía tiene razón. Es la única salida. Mi padre parecía a punto de derrumbarse. Miró a mi madre, buscando apoyo. Y en ese preciso instante, la puerta del salón se abrió. Isabel entró. Vestía un traje sastre oscuro, su presencia irradiando una autoridad helada que silenció la habitación. Buenas tardes, familia del campo, dijo con una voz clara y cortante. Disculpen la interrupción. Soy Isabel Torres, la abogada del señor Alejandro del Campo. Y me temo que tienen una visión un poco incompleta de la situación. Sofía la miró, sus ojos entrecerrados. ¿Y usted quién es para meterse en nuestros asuntos familiares? Soy la persona que va a evitar que cometan el peor error de sus vidas, replicó Isabel, caminando hacia el centro de la habitación. Verán, la empresa no está en problemas por la mala gestión del señor Julián del Campo. Aunque su gestión, debo añadir, ha sido bastante deficiente. Le lanzó una mirada gélida a mi hermano. La empresa está siendo desangrada sistemáticamente desde dentro. Isabel sacó una carpeta de su maletín y empezó a exponer los hechos. Con una precisión quirúrgica, detalló las 5 empresas fantasma, los pagos fraudulentos, las facturas infladas. Con cada palabra, el rostro de Sofía perdía color. Eso es mentira. Es un invento de Alejandro para desacreditarme, gritó ella. De verdad, dijo Isabel, levantando una ceja. Entonces quizás pueda explicar por qué todas estas empresas fueron constituidas a nombre de su madre, Elvira Rojas. El rostro de mi padre se contrajo en una máscara de furia. Julián miró a Sofía, la confusión y la duda finalmente abriéndose paso a través de su ceguera. Pero Isabel no había terminado. Sin embargo, el desfalco es solo la punta del iceberg. El verdadero plan era mucho más ambicioso. Miró directamente a Sofía. Usted no solo estaba robando a esta familia. La estaba traicionando de la forma más vil posible. No sé de qué hablas, siseó Sofía. Oh, creo que sí, dijo Isabel. Sacó un pequeño reproductor de audio de su bolsillo. Verá, el inversor privado, que intentó comprar la empresa del señor Alejandro era, en realidad, un director de Gigante Corp. Y fue tan amable de grabar su conversación con usted esta mañana, donde ultimaban los detalles de su recompensa por facilitar la OPA hostil. Isabel apretó el botón de reproducir. Y la voz de Sofía, clara y nítida, llenó el silencio de la habitación. Se la oía negociar su comisión, reírse de la ingenuidad de Julián y planear cómo usar el dinero de la venta para empezar una nueva vida, lejos de esta familia de paletos. La grabación terminó. El silencio que siguió fue más pesado que una lápida. El final de la grabación fue como el chasquido de un hueso rompiéndose. El sonido de un mundo que se hacía añicos. Por un largo momento, nadie se movió. El aire estaba tan tenso que parecía sólido, vibrando con la ponzoña de las palabras de Sofía. El primero en reaccionar fue mi padre. Se levantó lentamente de su sillón, su cuerpo erguido, la fragilidad de la vejez reemplazada por una furia glacial que nunca le había visto. No miró a Sofía. Miró a Julián. Esta, dijo, su voz un susurro ronco y peligroso. ¿Esta es la mujer por la que has despreciado a tu hermano? ¿Por la que has puesto en riesgo el trabajo de 3 generaciones? Julián estaba blanco como el papel. Su boca se abría y cerraba, pero no salían sonidos. Miraba a Sofía, no con ira, sino con una incomprensión infantil, como un niño que acaba de ver a su juguete favorito convertirse en un monstruo. La traición a su familia era un concepto abstracto para él, pero la traición personal, el ser utilizado y ridiculizado, eso era algo que su frágil ego no podía procesar.
Mi madre lloraba en silencio, sus sollozos sacudiendo su cuerpo. Sus lágrimas no eran por la pérdida económica, sino por la destrucción de la imagen idílica de familia que tanto se había esforzado en mantener. Todos los ojos se volvieron hacia Sofía. Acabada la negación, su máscara de fragilidad se desprendió, revelando una dureza y un desprecio que eran escalofriantes. Levantó la barbilla, sus ojos lanzando chispas de odio. ¿Y qué, siseó, su voz ya no un susurro, sino un filo de navaja? Creían que iba a pasarme la vida en este pueblo polvoriento, sirviendo café a sus estúpidos socios y fingiendo que sus conversaciones sobre el precio del aguacate son interesantes. Se merecen todo lo que les pasa. Son débiles, dinosaurios esperando la extinción. Se giró hacia Julián con una mueca de asco. Y tú eres el peor de todos. Un niño mimado con traje de hombre. Tan fácil de manejar, tan desesperado por la aprobación de cualquiera que te diga que eres especial. Fuiste la herramienta perfecta. Cada palabra era un latigazo. Vi a mi hermano encogerse, literalmente hacerse más pequeño ante la brutalidad de la verdad. El hombre carismático, el líder sonriente, se había desvanecido. En su lugar solo quedaba un cascarón vacío. Fue entonces cuando yo hablé por primera vez. Lárgate de esta casa, Sofía, dije, mi voz tranquila pero cargada con todo el peso de los últimos 6 años. Ella se giró para enfrentarme, su desprecio ahora enfocado en mí. Tú, siempre lo supe. Siempre supe que eras el peligroso. El que observaba, el que esperaba. Debería haberte destruido cuando tuve la oportunidad. Lo intentaste, respondí. Y fracasaste. Porque subestimaste una cosa, yo sí sé trabajar. Y a diferencia de ti, no necesito destruir a otros para construir mi propio valor. Isabel dio un paso al frente, con su carpeta en la mano. Señora, dijo con una formalidad gélida, le sugiero que se marche. A menos que prefiera discutir los detalles de los cargos por fraude, malversación de fondos y espionaje industrial con la policía, que convenientemente está esperando al final del camino. El rostro de Sofía se transformó. El odio fue reemplazado por un pánico animal. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, agarró su bolso de diseño y salió del salón, casi corriendo. Oímos la puerta principal cerrarse de un portazo, un sonido definitivo. El silencio volvió a caer, pero esta vez era un silencio de ruinas. Mi padre se dejó caer en su sillón, envejecido 10 años en 10 minutos. Mi madre seguía llorando. ¿Y Julián? Julián se quedó de pie en medio de la habitación, inmóvil, mirando la puerta por la que su esposa había desaparecido, como si una parte de él se hubiera ido con ella. Yo no sentí ninguna victoria. Ninguna satisfacción. Miré a mi alrededor, a los rostros destrozados de mi familia, al desastre que había quedado expuesto. Había ganado la guerra, sí. Pero el campo de batalla era mi hogar, y las bajas eran las personas que, a pesar de todo, yo había amado. La victoria tenía el sabor amargo de la ceniza. Y en ese momento, supe que aunque había salvado la empresa, la familia del campo, tal como la conocía, había muerto para siempre. Los días que siguieron al derrumbe fueron extraños y silenciosos, como la calma que sigue a un huracán. La casa principal se sumió en un luto espeso. Sofía desapareció. Isabel se encargó de todo con una eficiencia implacable, negoció un acuerdo extrajudicial que obligaba a Sofía a devolver una parte significativa del dinero desfalcado a cambio de que no presentáramos cargos criminales. Era una solución pragmática, un juicio público habría destruido por completo la reputación de Del Campo Hermanos. Sofía firmó, y se desvaneció de nuestras vidas como un mal sueño. Julián se encerró en sí mismo. Dejó de ir a la oficina, de contestar el teléfono. Pasaba los días en su habitación, un fantasma en su propia casa. La humillación pública y la traición personal lo habían destrozado. El hombre que había vivido de su imagen y su carisma, ahora no soportaba verse en el espejo. La noticia de la OPA hostil fallida y del intento de fraude interno se extendió por el circuito empresarial como un reguero de pólvora, aunque los detalles permanecieron ocultos. La reputación de la empresa quedó dañada, pero no destruida. Habíamos sobrevivido,
pero estábamos heridos. Fue en ese ambiente de desolación que mis padres vinieron a buscarme. No a la casa principal, sino a mi territorio, al almacén de raíces fuertes. Llegaron en el coche de mi padre, y por primera vez, los vi no como figuras de autoridad, sino como dos personas mayores, cansadas y derrotadas. Estaban de pie en medio de mi bulliciosa línea de producción, observando a mis hombres trabajar, mirando las cajas con mi logo apiladas hasta el techo. Había un mundo de diferencia entre la energía vibrante de mi pequeño negocio y el silencio sepulcral de su mansión. Alejandro, comenzó mi padre, su voz desprovista de su habitual arrogancia. Hemos sido unos tontos. Mi madre asintió, sus ojos hinchados. Te juzgamos mal, hijo. Estábamos ciegos. Ciegos por el cariño, por la costumbre, no lo sé. Pero te fallamos. Era la disculpa que había anhelado escuchar durante años. Pero ahora que llegaba, no sentía la satisfacción que había imaginado. Solo una profunda tristeza por todo el tiempo perdido. Tu hermano, no está bien, continuó mi padre. Y la empresa, necesita un líder. Necesita a alguien que sepa lo que hace. Necesita que vuelvas. Vuelve a casa, Alejandro. Toma el control. Todo será tuyo, como siempre debió ser. Me ofrecían el reino. El trono que me habían negado durante tanto tiempo, ahora me lo entregaban en bandeja de plata. 6 años atrás, habría dado cualquier cosa por oír esas palabras. Pero yo ya no era el mismo hombre. Miré a mi alrededor, a las paredes que yo mismo había pintado, a la maquinaria que mis hombres habían construido, al producto que llevaba mi visión y mi sudor. Esto era mío. No por herencia, sino por derecho propio. Lo siento, dije, y lo sentía de verdad. Aprecio la oferta. Pero mi lugar ya no está allí. La confusión apareció en sus rostros. Pero, ¿por qué?, preguntó mi madre. Es tu legado. No, respondí con suavidad. Aquel es vuestro legado. ¿Y el de Julián? Este, dije, haciendo un gesto que abarcaba el bullicioso almacén, es el mío. Lo construí desde cero, en un lugar donde se valora mi trabajo, no mi apellido. Hice una pausa, eligiendo mis siguientes palabras con cuidado. Ayudaré. Por el abuelo, por los empleados que dependen de la empresa. Ayudaré a estabilizar las cosas, a reestructurar, a encontrar un nuevo camino. Pero lo haré como un socio externo, como el dueño de raíces fuertes, no como el hijo pródigo que vuelve a casa. Les ofrecí un contrato de consultoría, y una alianza estratégica entre nuestras dos empresas. Yo les proporcionaría mi experiencia en logística y gestión a cambio de un acceso justo a su red de distribución. Era una oferta de negocios, no una rendición familiar. Se marcharon en silencio, con una mezcla de decepción y quizás un atisbo de un nuevo respeto. Mientras veía su coche alejarse, supe que había tomado la decisión correcta. Ya no quería su trono. Había pasado demasiado tiempo construyendo el mío propio. Un reino más pequeño, quizás, pero uno donde yo era el único y verdadero soberano. Pasaron varios meses. El otoño llegó, pintando los campos de ocres y dorados. La alianza entre Raíces Fuertes y Del Campo Hermanos empezó a funcionar. Con mi guía, la empresa familiar comenzó a estabilizarse. Implementé nuevos controles, promovía gente de dentro que lo merecía y, lentamente, la moral comenzó a recuperarse. Yo mantenía una distancia profesional, visitando la oficina principal solo para reuniones clave. Las cenas de los domingos no volvieron. Eran una reliquia de un pasado que ya no existía. Una tarde, mientras revisaba un lote de aceite nuevo en mi almacén, vi una figura familiar acercándose. Era Julián. Estaba más delgado, y la ropa cara que llevaba parecía colgarle de un cuerpo que había perdido su arrogancia. El bronceado había desaparecido, revelando una palidez enfermiza. Mis hombres se callaron al verlo, creando un silencio incómodo. Le hice un gesto a Carlos para que siguieran trabajando. Hola, Alejandro, dijo Julián, su voz apenas un murmullo. Julián, respondí, sin moverme de mi sitio.
Se quedó allí de pie, mirando a su alrededor, a la maquinaria, a las cajas, a la evidencia tangible de mi éxito. Sus ojos mostraban una mezcla de asombro y una profunda melancolía. Esto, comenzó, haciendo un gesto vago. Lo construiste tú. De la nada. Tuve ayuda, dije, pensando en Carlos, en Isabel. Hubo un largo silencio. Él metió las manos en los bolsillos, incapaz de mirarme a los ojos. Se balanceaba ligeramente sobre sus pies, como un hombre perdido. He estado pensando mucho, dijo finalmente. En todo. En papá, en mamá, en ella. No podía decir el nombre de Sofía. Y en ti. Esperé. Sabía que este momento tenía que llegar y sabía que tenía que dejarlo hablar, sin interrumpir, sin reproches. Tenías razón, susurró, las palabras saliendo con dificultad, como si le dolieran físicamente. Siempre la tuviste. Sobre el negocio, sobre todo. Yo. Tragó saliva. Yo te tenía envidia, Ale. Siempre te la tuve. Tú tenías el talento, el cerebro para esto. A mí las cosas nunca se me dieron tan fácil. Yo solo tenía la labia. Y le tenía miedo a tu talento. Miedo de que un día todos se dieran cuenta de que tú eras el verdadero del campo y yo solo era una fachada. Levantó la vista y me miró por primera vez. Sus ojos estaban vacíos de la vieja arrogancia, y en su lugar había una vulnerabilidad cruda y dolorosa. Y dejé que ese miedo me convirtiera en un cobarde, continuó. Dejé que ella me manipulara porque me decía todo lo que yo necesitaba oír. Me hizo sentir poderoso. Y por aferrarme a esa mentira, te sacrifiqué. Sacrifiqué a mi único hermano. No hubo una disculpa formal. No dijo lo siento. Pero las palabras que pronunció eran más honestas y significativas que cualquier disculpa ensayada. Era una confesión. Una autopsia de su propia debilidad. Asentí lentamente. Lo sé, Julián. Una solitaria lágrima rodó por su mejilla. La limpió rápidamente, avergonzado. Papá quiere que yo asuma la dirección. Formalmente, dijo, cambiando de tema. Pero no puedo. No sé cómo. No sin ti. Aprenderás, le dije, mi voz más suave de lo que esperaba. O contratarás a alguien que sepa. Ya no es mi pelea, Julián. Ahora es la tuya. Es tu oportunidad de demostrar de que estás hecho, sin mí y sin ella. Se quedó mirándome, quizás esperando que cambiara de opinión, que le ofreciera volver. Pero ambos sabíamos que ese puente estaba quemado. Ahora sigue adelante, le dije. Asintió, una última vez. Se dio la vuelta y se marchó, caminando lentamente hacia su coche caro, que ahora parecía más una carroza fúnebre que un símbolo de estatus. No hubo un apretón de manos, ni un abrazo. No había una reconciliación fácil para años de heridas. Pero en esa conversación, en esa confesión dolorosa, algo se había cerrado. La rabia que yo había albergado hacia él se disipó, reemplazada por una especie de piedad triste. Ya no era mi rival, ni mi opresor. Solo era mi hermano, un hombre roto tratando de encontrar el camino de vuelta a sí mismo. Un año después. La primavera había vuelto a vestir el valle de un verde vibrante. Raíces fuertes había crecido más allá de mis expectativas más optimistas. Mi aceite de aguacate se vendía en tiendas gourmet de todo el país, y el primer envío de prueba a Europa estaba programado para el mes siguiente. El almacén oxidado era ahora una planta de procesamiento moderna y certificada, con el doble de empleados. Una tarde, estaba de pie en una pequeña colina que dominaba mis campos de aguacates, los árboles jóvenes que había plantado hacía 2 años empezaban a mostrar sus primeras flores. El aire era limpio y olía a tierra fértil y a promesa. Un coche se detuvo en el camino de tierra. Era Isabel. Salió con una sonrisa y 2 tazas de café en la mano. Se había convertido en una presencia constante en mi vida, no solo como mi abogada, sino como mi confidente, mi estratega y mi mejor amiga. Nuestra relación era fácil, basada en un respeto mutuo y una química intelectual que era tan estimulante como reconfortante. Pensé que el CEO necesitaría un poco de cafeína,
dijo, entregándome una taza. Gracias, sonreí. Justo lo que necesitaba. Nos quedamos en silencio por un momento, mirando el paisaje. A lo lejos, se podían ver las instalaciones de Del Campo Hermanos. Bajo la nueva dirección de un gerente profesional que yo mismo había ayudado a seleccionar, y con un Julián más humilde y dispuesto a aprender en un segundo plano, la empresa familiar se estaba recuperando lentamente. Como un viejo roble que sobrevive a una tormenta. ¿En qué piensas?, preguntó Isabel. Tomé un sorbo de café. En lo extraño que es todo. Hace 3 años, creía que mi vida estaba acabada. Que lo había perdido todo. No perdiste nada que no necesitaras perder, dijo ella suavemente. La miré. Su inteligencia era solo superada por su empatía. Ella había visto mis peores momentos y me había ayudado a encontrar mi mejor versión. No, respondí. Supongo que no. Ya no sentía la rabia, ni el dolor, ni la necesidad de reivindicación. Esas emociones se habían quemado, dejando tras de sí una tierra fértil para algo nuevo. Había perdido una herencia, pero había ganado un legado. Había perdido la versión de mi familia que creía tener, pero había encontrado una nueva, forjada en la lealtad y el respeto, con gente como Carlos e Isabel. No sabía qué nos depararía el futuro a Isabel y a mí. No sabía si Julián se recuperaría del todo o si mis padres llegarían a entenderme por completo. Pero por primera vez, la incertidumbre no me asustaba. Miré el sol que se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Era una promesa de un nuevo día. Y yo estaba listo para recibirlo. Había dejado de ser el pilar que sostenía el mundo de otros para convertirme en el arquitecto de mi propio destino. Y mi obra, por fin, apenas estaba comenzando.